Resarcir es un término que refiere indemnizar, reparar o subsanar un daño, agravio, o perjuicio ocasionado a otro individuo por parte de quien justamente provocó algunas de las situaciones mencionadas. Reparación de un daño, agravio o perjuicio. Es decir, la acción de resarcir implica la compensación, la indemnización y la reparación de aquel daño que se haya provocado. Los daños pueden ser físicos tanto en personas como en bienes materiales, o también intangibles como puede ser la vulneración de algún derecho humano, por ejemplo la libertad. Debemos decir que la acción de resarcir puede ser voluntaria, es decir, alguien le genera un daño a otro y de inmediato ofrece su ayuda para compensarlo, o en su defecto, la persona que produjo un agravio y no responde a la reparación de daños conveniente puede ser obligada por la vía judicial para responder ante ese hecho. Por supuesto que este último caso demandará que el afectado haya presentado el correspondiente reclamo. Aplicaciones en aseguración, derecho y trabajo. En tanto, el concepto de resarcir resulta ser muy corriente y frecuente en varios ámbitos, tal es el caso del de los seguros, el laboral y en el derecho. En el caso concreto de los seguros, mayormente, estos, en sus contratos, consignan el cumplimiento de ciertas obligaciones así como también la disposición de derechos entre la empresa aseguradora y el cliente que ha adquirido determinado seguro, tal es el caso de una casa, de un auto, o de cualquier otro objeto o inmueble. La póliza es el documento formal en el cual queda establecida la relación contractual entre la empresa y el asegurado en cuestión. La póliza supone que el asegurado paga una prima determinada convenida oportunamente con la empresa aseguradora y entonces, en caso de sufrir algún daño, robo, choque, entre otros, el bien asegurado deberá recibir el resarcimiento pertinente. O sea, la empresa lleva a cabo la acción de resarcir a su cliente de acuerdo a lo establecido en la póliza oportuna. En el caso de que, por ejemplo, el bien asegurado sea un automóvil y sufriere un robo, aunque obviamente la empresa aseguradora no es la culpable de ese hurto, de todas maneras, por la obligación contractual acarreada, es a quien le toca resarcir al titular de la póliza de ese automóvil hurtado. Por otra parte, en el contexto civil, cuando un individuo, por ejemplo, ocasiona un daño en la propiedad de su vecino, deberá resarcirlo en función de los daños ocasionados. En caso de no hacerlo de motus propio, el vecino dañado tendrá todo el derecho de realizar el pertinente reclamo judicial para que la justicia intervenga y tras la confirmación del daño le ordene a su vecino que lo resarza por los daños producidos sobre su propiedad. También es común en el ámbito del derecho que cuando alguien calumnia o injuria a otro individuo, éste solicite un resarcimiento por los daños que tales dichos injuriosos le ocasionaron en su vida personal, profesional. El resarcimiento puede consistir en una disculpa pública o en la entrega de una determinada suma de dinero en efectivo. Los personajes públicos suelen encontrarse envueltos en este tipo de situaciones con frecuencia, porque claro, como consecuencia de esa notoriedad que ostentan suelen realizar declaraciones en la prensa que en algunas ocasiones molestan a otros, especialmente los personajes públicos más polémicos y transgresores, que justamente hacen uso de ello para generar repercusión a su alrededor. Pero claro, todo tiene su límite y cuando alguien se siente afectado por un dicho de otro en un medio público y ese comentario lo afecta fuertemente en su vida diaria, personal, y hasta en lo profesional, podrá demandar a la persona que lo haya comentado con la misión que se retracte y le pida disculpas públicas. Hay muchos individuos que no miden a veces lo que dicen de otros y en ese afán por ser polémicos o por algún enojo terminan diciendo cosas ciertamente horribles sobre otros. Y cuando eso sucede no hay otra cosa que hacerse cargo y responder frente a la justicia si es que las cosas se llevaron a ese plano. Los artistas, políticos, deportistas, músicos, entre otras personalidades públicas suelen demandar a los medios que ellos consideran los difaman. Piden disculpas públicas y resarcimientos económicos, según el caso, y si ganan el juicio contra el medio de comunicación, ese dinero suelen donarlo. Debemos destacar que pueden concretarse acuerdos extrajudiciales entre las partes que evitan llegar así a un juicio.